1. Shalom, Javerín, bienvenidos aquí puntualmente a las 2 p.m. hora de Colombia, a transmisión libre y abierta pues para todos los que puedan a esta hora ingresar. Y hoy vamos a continuar con nuestra mitzvah número 45. Como se dan cuenta, es derivada de la anterior y tiene que ver con lo dispuesto sobre los corbanots, todos los diferentes tipos de corbanots. Y la palabra clave que hemos estado aprendiendo es el musaf. La palabra musaf, ya saben que es algo que ha sido agregado, que ha sido añadido y ya está en la Torá. En los sidurim modernos hay unas secciones de oraciones que se llaman musaf y ya estuvimos viendo toda esa implicación antes también de por qué las oraciones vinieron a ser consideradas por los judíos ortodoxos como los corbanots, y bueno, ya vimos también las razones que ellos aducían para eso, lo cual resulta un debate interesante. Así que tenemos la mitzvah Amein, que sería 45. Dice, es la ordenanza por la que hemos sido ordenados, ustedes disculpen, pero yo traduzco directamente acá, de acercar un corbán musaf también en el día 50, desde el día del acercamiento del Omer, que aquí dice Maimónides, da por sentado que es el día 16 de Nisan. Ya eso lo discutimos en la clase anterior, que pues el criterio era muy discutido. Y este es el musaf de Atzeret, así se llama, musaf de Atzeret. La palabra Atzeret en hebreo la vemos como en la celebración de Shmini Atzeret, y viene de la raíz atzar. Atzar significa detener o retener, y atzeret es como un sustantivo derivado de ese verbo que se asocia mucho a la idea de asamblea. Entonces un musaf de atzeret es un musaf de asamblea prácticamente. Y es el que se recuerda en el libro de Bemidbar. En 28, versículo 26 al 27 dice, Beyom HaBikurim, y en el día de los Bikurim, entiéndase que Bikurim es el otro nombre que recibe Shavuot. Por eso en la reunión anterior que estuvimos, veíamos la necesidad de diferenciar entre Reshitz y Bikurim. Muchos expositores de Torah, inclusive algunos de ellos de raíces hebreas y mesiánicos algunos, parece que no han terminado de tener clara la diferencia entre un concepto y otro, y creen que Bikurim es el Omer Reshitz. Pero aquí está siendo muy claro, es el día 50, Yom HaMishim. Entonces el Yom HaMishim se ve Yom HaBikurim, el día 50 es Shavuot. Entonces voy a hacer un recuento acá, voy a compartirles la pantalla de Paint para que veamos la gama de tecnicismo que tenemos que saber. Digamos, la palabra Shavuot es semanas, ¿cierto? Y vamos a ver el tema de los micrófonos, que hay alguno que está por ahí como abierto. Parece que hay uno que no se deja silenciar. Entonces transpiro un poco por acá. Vamos a ver, ya yo creo que ahí se han silenciado todos. Colaboren de todas formas, por favor, y revisen si sus micrófonos están ya silenciados. Ok, bien. Entonces, Shavuot es semanas, como ya lo sabemos. Y vamos a ver los diferentes nombres que tiene. Ya vemos que también se llama Yom HaBikurim, por lo que acabamos de leer ahora. Sería el día de las primicias, pero entiéndase cosechadas. ¿Ok? Las primicias cosechadas. Y si vamos a ser más específico, el otro nombre que recibe la fiesta le otorga otro parámetro de referencia que es Hag HaKatzir, que en hebreo significa la fiesta de la siega. Es decir, lo que se está recogiendo aquí son los cultivos que surgen de la tierra, porque Katzir es la siega. Entonces hay que tener en cuenta que es cosecha sobre todo de gramíneos, sobre todo de gramíneas, lo que es la cebada, lo que es trigo, todo esto que la espelta, la avena y cualquier otra cosa que de pronto crezca para la época, porque es que esto está también sincronizado con el tiempo atmosférico, con la estación del norte. Hagan de cuenta que si ustedes van al hemisferio sur, pues está inverso, ¿no? Eso es lo que tampoco terminan de entenderlo de la Tierra plana, que no sabrían explicar las estaciones. El asunto aquí es que los nombres de Shavuot ya sabemos que son 50 semanas.
El punto de partida para el conteo ya lo estudiamos. El asunto es que son 50 días, perdón, corrijo, 50 días al cabo de 49. Entonces viene el Yom HaBikurim, que es el día 50. Vamos a colocar aquí 7 mejor. 7, para que no haya confusión. El día de las primicias es el día 50, después del 49. Así vamos en orden. Y si vamos a ser más específicos, esas bikurim o esas primicias cosechadas son del katsir, o sea, de la siega. La palabra katsir en hebreo viene del verbo katsar, que significa cortar, literalmente, o segar. Entonces, son los nombres que recibe bíblicamente esta celebración, porque Hakakatsir también sale por allá, creo que en Éxodo y también en Deuteronomio, si mal no recuerdo. Ya después vienen otros nombres que son adicionales a este día de Bikurim, Yom HaBikurim, que, bueno, y es otro tema un poco discutible. Digamos que siempre se ha asociado que en el día 50 Dios entregó la Torá. Entonces, por eso Yom HaBikurim también se llama Zeman Matan Toratenu, que significa la época o el tiempo de la entrega de nuestra Torá. Por eso es que el conteo estricto, empezando el 16 de Sivan y terminando el 16 de Aviv y terminando el 6 de Sivan, resulta un poco incongruente con el postulado de la entrega de la Torah, porque si tú te pones a sacar el cálculo, ¿cierto? Y lo que Moisés se demoró, lo que bajó y todo lo demás, como que no encaja dentro de esos 50 días. Pero es una norma muy generalizada que los rabinos, aunque vaya contra el cómputo, ellos juntan todo en un solo evento como para no olvidarlo. Y en cambio, puede ser más bien que, por ejemplo, en la época, como ya hemos visto que la fecha es elástica, puede ser que desde que salieron de Egipto no sean exactamente 50 días hasta la entrega de la Torá, puede ser que sean 56, 57, y aunque parezca una minucia, es un poco más exacto. Lo que sí hay que decir es que el Yom HaBikurim sí debió haber coincidido en algún momento con la entrega de la Torá, históricamente en aquel entonces. Entonces, por eso es ahí donde queda como el residuo del hecho histórico, aunque los rabinos con el tiempo lo estropeen un poco, ¿no? Con tal de que todo encaje razonablemente. Por ejemplo, eso me di cuenta hace muchos años, ¿no? Cuando estudié por primera vez de una manera muy, muy detallada el libro de Esther, me di cuenta que el famoso ayuno de Esther, que cae el día 13 supuestamente a Adar, no fue el día 13. Yo le elevé la consulta de todas maneras al que era el presidente de la Yeshiva de Buenos Aires, el rabino Adrián Herbst, en aquel entonces. Y le pregunté, dice, mire, rabino, yo estudié todo el libro de Esther y me di cuenta que estas fechas no coinciden y él sugiere que el ayuno fue en realidad en el mes tercero, no en el mes 12. Me dijo, tienes razón. Me dijo, tienes razón. Y eso es lo que uno admira a veces de la honestidad y la franqueza, ¿no? Me dijo, tienes razón, lo que pasa es que los rabinos juntaron todo pues para recordar tanto el ayuno como los días de Purim. Pero me dio la razón en el sentido de que el ayuno no cae ese día. Fíjense ustedes. Entonces, así algo ocurre en estos casos. A veces se junta todo, no importa si no encuadra, porque si tú tomas a alguien así milimétricamente, de pronto no te va a poder responder. ¿Por qué? ¿Cierto? Acuérdese que Moisés también demoró 40 días allá perdido. Nada más allí. O sea, pónganse a razonar un poco, ¿no? O sea, si Moisés se demora solo en la entrega de la Torá 40 días y ya vienen de Egipto y todo lo demás, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que salieron de Egipto? Entonces parece que hay ahí como un pequeño residuo que no encaja mucho. En todo caso, la Torá sí dice que fue en el mes tercero, no especifica el día como tal, no lo especifica, pero bueno, repito, la historia y con una forma de conteo flexible sí permite que sea más razonable que encaje el Yom HaBikurim con la entrega de la Torá. Pero si nos ponemos como muy estricto con los 50 días, ahí sí como que vamos a pasar un poco de nervios, ¿no? Bien, entonces estos son nombres, repito, que debemos saber nosotros sobre el Yom HaBikurim, que es la mitzvah que estamos estudiando ahora, y de la cual se ha dicho que era deber acercar un musaf, es decir, un sacrificio aditivo
o adicional por encima de lo que se hubiese ofrecido ya el día que cayera, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver la siguiente mitzvah, que es la número 46, y dice lo siguiente: esta es la ordenanza por la cual hemos sido ordenados de traer 2 panes hametz al mikdash. Entonces hay que explicar estos términos. Y esto es en el marco de Yom HaBikurim. ¿Okay? Esto hay que especificarlo. Dice, junto con los korbanot escritos, ¿verdad? Que vienen por causa del pan en el día de la Tzeretz, que está fijado, y para acercar los korbanot, como se ha explicado en el libro de Levítico, los sacerdotes comían los 2 panes después de haberles ofrecido junto con los corderos de los sacrificios de Shlamim, de los de paces, que ya saben que eran voto, ofrenda voluntaria o de agradecimiento, que son los 3 tipos de Shlamim que hay. Entonces dice el mandamiento en Levítico 23:17, Mi moshvotayhem, dice, de vuestros asentamientos, tabi'u lehem, traerán un pan de tnufa. Tnufa es que se mueve, que se mece. Shtaim, dice, Shtaim, que son 2, Shnei Sronim, de 2 décimas. Entonces ahí hay que ir a una tabla y buscar a qué equivale una décima y todo lo demás. Ahora les voy a mostrar algunos de esos conceptos, y ya saben, en la clase anterior también vimos que hay 3 posturas sobre las medidas correctas. Una es la de Maimónides, otro es el Hazon Ish, y el otro el rabino Hanai, creo que se llama así. Y bueno, ya hay puntos de discusión, pero bueno, son razonables y todo el mundo debería encajar en alguno de esos, ¿no? Luego aquí dice abajo, Barney ya se explicó en el capítulo 4 de las ofrendas de los Corbán, y este es el que viene por causa del pan y digamos está como separado de aquel que se agrega en este día y que es un elemento como aparte, ¿no? Vamos a ver qué más dice aquí. Dice, ya explicamos también con una explicación muy amplia sobre las ofrendas y todas las determinaciones de la mitzvah. Ya se explicaron también el capítulo 4. Bueno, está citando el libro, otro libro donde ha explicado eso también. Vamos nosotros entonces a entender otros conceptos relacionados con esta mitzvah y la fiesta de Yom HaBikurim o de Shavuot. Es muy curioso porque ordena traer pan que sea hametz. Y ya lo hemos ido aprendiendo a través de los años con Pesach. Hemos dicho que hametz, el concepto, no se debe traducir como levadura, en primer lugar, o leudado, sino más bien corresponde al término de oxidado. Deberíamos como empezar a considerarlo de esa manera. Se le llama hametz específicamente a la mezcla de harinas nobles, se le llama así, de harinas nobles, con agua, ¿cierto? Y dejada en reposo más de 18 minutos sin entrar al horno. ¿Ok? Eso es lo que se llama hametz. Por eso es que la matzá no es hametz, porque tienes que meterla al horno antes de 18 minutos. ¿Ok? Entonces, por eso la matzá es matzá, porque no es simplemente evitar echarle levadura, cualquiera que sea, porque eso es lo que la gente entiende. Cualquier panadero, si tú dices pan sin levadura, entonces ya se abstiene de echarle levadura y lo prepara y ya. Pero así no es. Y es la mezcla de harinas nobles. ¿Cuáles son las harinas nobles? Entonces serían trigo, cebada, avena, espelta y sorgo. Esas son las 5 harinas. Ya se imaginarán entonces que los rabinos también, según la corriente actual, por esto es lo que habla el Talmud, y estamos citando la literatura judía clásica, no estamos yéndonos al judaísmo ya del siglo XVIII para acá. Ya si alguien me viene a discutir, no, que el arroz también, que el maíz también, bueno, no sé, te lo respeto, pero en la época antigua no era así. Por ejemplo, en el Talmud los rabinos comían pollo con lácteos, porque ellos no le verían cara de carne roja al pollo. Pero ya luego, más adelante, de la época de Yosef Caro para allá, sí le vieron cara, y hasta el día de hoy hay gente los judíos ultraortodoxos, que ya no comen ni siquiera pescado. Entonces, lo que fue un mandamiento de no cocinar el cabrito en la grasa de su madre específicamente,
Ya dejó de ser cabrito solamente, ya no importa si no es la madre, cambiaron grasa por leche y ahora cabe cualquier carne en cualquier lácteo. Entonces es allí donde se vuelve como muy pesado el mandamiento, porque es que ya no cumplen la función instructiva desde la perspectiva de Dios, ya cumple es un capricho interpretativo. O sea, quitan el tema porque si por lo menos fuese restrictivo de su madre, tal vez, ¿no? Pero ni siquiera quitan el mandamiento, lo despedazan, lo estiran y lo deforman todo. Entonces, habrá seguramente alguna postura rabínica moderna que por ahí la he escuchado, ¿no? Que algunos que ya estaban discutiendo si el arroz también entraba. Es muy curioso, pero en Israel, en la Biblia no sale la palabra arroz. No aparece en ninguna parte. Es una palabra que luego se trajo de fuera. Orez se dice en hebreo, orez, porque es del árabe aruz. Entonces, aruz pasó al orez y así pasó arroz al español. Es una palabra de origen árabe. En hebreo no existe lingüística, etimológicamente, la palabra arroz. El maíz, tampoco existe el maíz, no sale. Tiras no sale como tal, pero ya habrá de pronto algún desarrollo rabínico que dice, no, hay que meter el maíz también. Y así sucesivamente, ¿no? Pero esto es lo que había. Entonces el concepto de hametz significa oxidado. Ahora, resulta curioso, ¿no? Es como una especie de antagonía muy extraña de por qué en Pesach, 50 días antes, te prohíbe, bueno, comer hametz y acá te lo está ordenando, no solo permitiendo, es que te lo está ordenando además, que vas a traer 2 lejem que sean hametz, 2 pan que sean hametz. Como curioso, ¿no? Bueno, el asunto es que también el hametz es lo que se llama la nueva levadura nueva, ¿ok? Y esto nos permite entender más o menos el lenguaje que también utiliza el apóstol Pablo, porque él habla también, somos nueva masa, etcétera, y se refiere mucho, digamos, como lo explicaba muy bien el rabino Lubavitch, que es la interpretación que hasta ahora me ha quedado de las que haya leído y es la que les puedo compartir, que me parece sinceramente como muy interesante. Puede ser que surja otra explicación, porque no vamos a decir que ya todo está dicho, pero hay un paso, ¿no? Se explicaba en medio de los rabinos que por qué si antes estaba prohibido el hametz, ahora está ordenado en el día 50. Entonces ahí viene una tradición, conste que es una tradición, que dice que estando en Egipto, los hijos de Israel se contaminaron en 49 grados. Eso no lo dice la Torah en ninguna parte, pero supongamos que algo de ello hay como legendario. Y entonces, por eso se dispuso los 49 días para que cada día tú fueras librándote de una impureza, de una inhabilitante. ¿Ok? Entonces llegó, y es bonito el mensaje al final, porque tú te vas limpiando de esas inhabilidades, de esa tum'a, ¿verdad? Y llegaba a unas 50, que era, por eso es un musaf, porque aunque ya tú te hayas librado de todas las inmundicias o limitantes en este mundo o donde estabas, no obstante tienes que ser consciente que Dios, si Dios no te hace partícipe de un musaf, de un añadido, no estás listo, no recibes la Torah. Ese es el mensaje, o sea, que vuelve allí a navegar el mensaje de que no es por obras para que nadie se gloríe. Tú te puedes haber limpiado lo que sea, te puedes haber vuelto un budista o un meditación trascendental, lo que sea, y puedes haberte librado de muchos vicios, de muchas cosas, y sin embargo, todavía necesitas un musaf. Todavía necesitas un musaf. Si no, pues morirás como un gran civil de este mundo, ¿no? ¿Y quién te va a dar la vida eterna? Eso te enseña que la vida eterna es un agregado divino. Por eso dice Pablo, la paga del pecado es la muerte y la dádiva, la mataná de Dios es la vida eterna. Sí, porque tú, repito, en últimas pasas de este mundo, pero ¿cómo obtienes la vida eterna? ¿De dónde la vas a sacar? Dios no ha hecho un concurso de méritos para la vida eterna, en ninguna parte. Entonces el sentido del Hametz viene de que en el día 50 tú inclusive puedes haber comido, digamos, haber tenido contacto con cosas de este mundo y no te van a contaminar.
Y eso nos recuerda más o menos al nivel de los ángeles. ¿Se acuerdan que ellos vinieron aquí y comieron con Abraham comida de este mundo y no les hace daño? Bonito el mensaje, ¿no? No está diciendo, como diría Pablo, cuidado, van a pensar ahora de que entonces ya, como tienes la Torah del Espíritu Santo, entonces puedes ya participar del pecado. No, 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 no. Es una enseñanza meramente espiritual para resaltar un solo lado de la moneda. ¿Cuál es? El hecho de que la vida de este mundo ya no te afecta o ya no puede destruir la vida incorruptible que has recibido de parte de Dios. Hasta ahí. Nadie puede ni interpretar ahora, no, entonces yo puedo ir a pecar que ya el pecado no me afecta. No, 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 no se va por allá. Hay que tener ese límite. Pablo decía, ¿verdad? Bueno, ahora qué van a decir que yo estoy diciendo que pequemos para que vengan bienes. No, no, sino que una cosa es que ya el pecado nos enseñorea a nosotros. Entonces, el rabino explicaba, por ejemplo, cómo alguien en el mundo podía de pronto ser un guitarrista, me gustó ese ejemplo, y de repente cuando tiene la experiencia de cambio de vida, ve la guitarra como algo negativo porque lo está asociando a su antigua vida, y de repente ya cuando crece se da cuenta que el problema no era la guitarra, el problema era lo que él hacía con la guitarra. Entonces ese instrumento que él lo tenía como algo inmundo o inhabilitado, se da cuenta que lo puede usar y no tiene por qué tener miedo, porque ya no va a caer en el vicio y en los excesos en los que caía antes. Entonces, ese es el sentido de por qué Hashem ordena comer hametz en Bikurim y ya no tienes todo el miedo de que te tienes que guardar, que cuidado, que te contaminas, que el otro. No, no, ya tienes una conciencia, ¿verdad?, que te permite vivir en medio de este mundo sin el miedo de que vas a caer. Porque ese es un miedo que todos yo creo que en algún momento llegamos a tener, ¿verdad? Bueno, ¿y si yo caigo? ¿Y si yo peco? ¿Y si no aguanto? ¿Y si me...? No. Siga, 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 que al final te vas a dar cuenta que esa pregunta va a desaparecer. Entonces llegamos a un momento en el que supongamos de madurez espiritual, mira la línea muy fina que hay. Supongamos que tú de repente, no sé, vas a comer a un lugar y de repente hubo una confusión en el plato, no te diste cuenta y ahí había pedacitos de camarón o qué sé yo. Entonces, si tú habías comido ya, bueno, no, no te vas a sentir como que vas a perder la salvación ni nada. Simplemente ya sabes que, bueno, paró, ya te diste cuenta, apenas te diste cuenta, listo, frenaste la situación. Pero tienes el control y no tienes por qué sentirte como agobiado, ¿verdad? Por una cosa o por la otra. Entonces el símbolo Hametz en Shavuot tiene que ver mucho con, repito, y lo voy a dejar muy señalado acá, el Hametz en Shavuot, voy a poner en rojo para que quede claro. El Hametz en Shavuot simboliza, ¿verdad?, lo indestructible, porque es el énfasis que hay que hacer, de la entrega de la promesa de Dios. Lo indestructible, que no es para ir a volver a revolcarse en el lodo. Mira, te voy a demostrar que no, no. Entonces me voy a ir a, no sé, a juegos de azar, que mira, te voy a mostrar que yo no me voy a enviciar ya, o me voy a ir a un bar porque te voy a mostrar que ya no me voy a embriagar. No hay que demostrar eso, ¿no? Son simplemente que no, no va a pasar. El pecado de muerte que menciona el Evangelio, que por ese no, por eso es otra cosa muy distinta. Eso yo siempre he enfatizado, es que un creyente se identifica por el fruto y un creyente no va a cometer ese tipo de pecados. O sea, si llega a cometerlo es porque todavía no ha salido. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, mira, es que en el catolicismo para empezar, tú no matas y tú de pronto no te controlas y no eres inmoralmente sexual, ¿no? Sexualmente inmoral es la cosa. Pero tienes idolatría todavía. ¿Qué le vamos a hacer? Todavía no ha recibido la verdad. No ha recibido la verdad. Hay una palabra muy bonita que se acuñó en la Edad Media en hebreo para referirse a Ruach HaKodesh o a la Neshama, y es la palabra Shefa. Shefa en hebreo, se las voy a escribir aquí con letras hebreas. Aparecen los poemas en varios piyutim o poemas litúrgicos, y Shefa significa literalmente la influencia. Piensen ustedes, nunca fue visto Ruach HaKodesh como una persona ni nada. Se llama simplemente Shefa o la influencia.
Voy a escribir la traducción acá. La influencia. Entonces, yo le decía a esta persona, si tú todavía tienes problemas en dejar los ídolos, eso no tienes todavía el sello de la shefa. Falta que venga la shefa, ¿no? Porque si no, tenemos problemas de comunicación allí. Vamos a ver, me reportan que hay como un eco, de repente hay algún micrófono, ¿no? Pero todo está bien. Parece que es cuestión ya del sistema, ¿será? Ok. Bueno, vamos a ver qué más me reportan por acá. Ah, dice que se escucha bien. Entonces, de pronto es allá de origen del hermano que nos está de pronto informando. Entonces, volvamos a nuestra idea. Miran cómo la precisión de los conceptos, ¿no? Esto hay que saberlo bien, sin el miedo, ¿no? De que, ay, se me olvidó que era esto. Pero hay que procurar repasarlo, memorizarlo y todo lo demás. Entonces, si una persona todavía tiene problemas con la idolatría, que es lo más común, y lo que de pronto más irónicamente más difícil se deja, ¿no? Hay una inercia familiar, una tradición, una crianza, y por eso es importante que entendamos el marco en el que hemos crecido y creído, ¿no? Venimos de un marco social que te habitúa a eso y bueno, toca dejarlo. Por eso es que Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, que es la parte económica, la dependencia económica, de tu parentela o de tus parientes, los que han nacido contigo, familiares, amigos, etcétera, parte afectiva, y de la casa de tu padre, que es la religión, la casa paterna. Yo eso lo expliqué hace como 2 años, el concepto de la casa paterna en una para allá. Y bueno, ya librado de eso, vas a poder superar bastante bien el tema de la idolatría. Entonces, queda claro, ¿no? El Hametz en Shavuot simboliza lo indestructible de la entrega de la promesa de Dios. Es decir, que por mucho que llegue a tener tu contacto con algo que no es lo más apropiado, no te va a destruir eso, no vas a quedar enganchado allí. Repito, y no es para salir a hacer demostraciones. Es una simple sello, prenda de garantía de nosotros, los creyentes, que no vamos a ponernos a hacer demostraciones porque a nadie le importa eso. ¿Ok? Bien, entonces volvamos a nuestra mitzvah. Sigamos por acá. Creo que todo va claro, ¿verdad? Si hay preguntas, de todas maneras, en el chat pueden escribir. Bueno, sigamos a la mitzvah número 47. Dice, Hatzibui, dice, esta es la ordenanza por la que hemos sido ordenados a acercar un corbán añadido en el día primero de Tishrei. Estamos hablando de los Musafim y Nosafim. Dice, este es el Musaf de Rosh Hashanah. Y vamos a hablar, que ya ahorita viene también Rosh Hashanah o Yom Teruah, y hay que entender esos conceptos, ¿no? Dice, Ubahodesh Ashvi en el mes séptimo, Behad Lahodesh en el primero del mes, etc. Beasitem, se va a Sitem Olá le Reach Nehoch Hashem. Harán un olá de olor agradable a Hashem. Eso está en Números 29 del 1 al 2. Entonces, ¿qué vamos a ver allí de este lenguaje? También la fiesta o la cita de Rosh Hashanah tiene muchos nombres y vamos a verlos a continuación. El que se ha mencionado allí sería el primero de Tishrei. Ya he señalado en otras oportunidades, pero lo repito, no hay problema, que el mes originalmente se llama Etanim. Entonces voy a poner primero de Etanim, que luego de Babilonia se llamó Tishrei. ¿Ok? Ya saben que la fecha se tiene que buscar en el calendario hebreo. No es el 1 de septiembre, no es el 1 de agosto o algo por el estilo. Primero de Tanim. Entonces, este día coinciden varias cosas que algunas son de ellas separadas. Una, sin duda alguna, es Rosh Hodesh. Eso indistintamente es cabeza de mes, ¿no? Cabeza de mes o de luna nueva o de cuarto creciente. Luna nueva que es cuarto creciente. Ya se lo han explicado muchas veces también. Ese día también se considera que es Yom Hadin, que es el día del juicio. ¿Ok? Según la tradición judía, se supone que Dios creó el mundo en ese día. Eso es tradición. No estoy para afirmar que sea así. Entonces, por eso dicen que en el día que Dios organizó todas las cosas que vemos, ese día dispuso que se iba también a juzgar todas las cosas.
se llama Yom Hadin. También se llama Yom HaKese. Yom HaKese porque este nombre deriva del Salmo 81, donde dice Bakese le Yom Hagenu, sería en el escondido de nuestra celebración. Entonces Yom HaKese se le llama así como el día del escondite, literalmente. También algunos señalan que la palabra Kese suena como Kisé, que es trono, y dicen que es sinónimo de Yom Hadin por eso, porque puede ser que signifique trono y eso implica también juicio, ¿no? Señala al juicio. Se llama Kese, pero el verbo kasá es cubrir. Entonces el día del escondite, el día del encubierto, el día escondido, etc. Yom HaKese. También se le llama bíblicamente Yom Teruah o Zichron Teruah. Fíjense ustedes que tiene esos dos nombres, ¿no? Yom Teruah, salen números, sería el día de Teruah. Ya ustedes conocen lo que es la Teruah. Equivale es como un staccato tocado con trompeta, ¿no? Tocado con shofar, específicamente. Que es como un staccato, de los 7 sonidos secos, breves. Eso es lo que se llama en música staccato. Y Zichron Teruah significa memoria de Teruah. Entonces tú vas comprendiendo que la palabra Teruah es una gran alusión a la palabra de Dios. Teruah es como decir la voz de Dios. Entonces les voy a mostrar varios versos bíblicos a través de una concordancia que siempre usamos aquí para que veamos algunos contextos donde aparece la palabra Teruah que no ha sido traducido pues como debería ser, ¿no? Ponen otra cosa. Así que les voy a dar algunas citas para que las leamos. Por ejemplo, bueno, ya la Levítico 23 todos la conocemos. Vamos a ver, por ejemplo, 25:9 de Levítico. Si alguien tiene a la mano, por favor, vamos a compartirles la pantalla. Aquí tengo la cita, pero quiero saber es cómo lo han traducido allá, porque dice, Veja abartá shofar truá. Tú vas a hacer pasar un shofar de truá, es decir, vas a sonar una truá en el mes séptimo, en el día del mes. Levítico 25:9. Lo leo, Eric, lo Sí, tengo aquí. sí, claro que sí. Dice, entonces tocarás fuertemente el cuerno de carnero el 10º día del séptimo mes, en Hasta el ahí. día de la expiación. Ajá. Déjame mostrar. Entonces, fíjate, ahí dice, sonará fuertemente. A ver, eso de fuertemente no sale por ningún lado. Aquí dice shofar truá en hebreo, dice shofar truá. ¿Ok? Entonces dice, tú harás pasar un shofar de truá. Entonces el traductor castellano debió no haber traducido la palabra truá. O tuvo que haber colocado, sonarás un estacato con un shofar. Se imagina una traducción así, ¿verdad? No la hay, ¿verdad? No la hay. Entonces, ahí tú es cuando tú te empiezas a dar cuenta cuál ha sido la política de traducción al castellano. ¿Por qué omitir la palabra troar si es que no se puede ni traducir? ¿Cierto? Entonces mira cómo has leído, ¿verdad? Sonará fuertemente, ¿cierto? ¿Mm? Y no dice así que fuertemente, eso suena muy subjetivo. ¿Qué es fuerte? ¿Cuándo es fuerte? ¿Cuánto es fuerte? No se está refiriendo a la fuerza, es al sonido. Vas a sonar una truá. Vamos a ver también, por ejemplo, Javerá, tú ahí mismo puedes leer números 10:5 y el 10:6. En la Biblia Kadosh dice golpe, peor, terrible. No vean, no lean Número ningún 10, lo 10:5. leo. Sí, por favor. Pero cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados al oriente. Bueno, ahí no Y dice cuando alarma. toquéis, Perdón, vamos por parte. ¿Y cuando toquéis qué? alarma. Bueno, no dice alarma, dice truá. Entonces, ¿por qué antes Opa. dice fuertemente y acá dice alarma? O sea, ahí estás poniendo lo que le dé la gana al traductor. Dice, cuando ustedes toquen, sobre todo una truá, dice ahí, viajarán al campamento de los que están acampando hacia el oriente. Ahora el verso 6, ¿qué dice? Por favor, Javerá, ¿puedes Y leer? cuando toquéis,
Sí. Ajá, y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur, se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. Nada de alarma, dice Truá. Entonces, vaya, y ahora van a ver que vamos a llegar a una cita del Salmo muy bonita. Ahora, mira lo que dice, wow, qué maravilloso, Números 23, 21. Léelo, sigue leyendo tú, Javier, que ya lo tienes allá a la mano. Números 23, 21. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. Está en él el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en él. No dice júbilo, dice Truá. La Truá del rey está en él. Oye, entonces ya llevamos 3 palabras, fuertemente, alarma, júbilo, bueno, ¿y cuál de todas es? No, es la misma, es la Truá, porque la venida de los reyes se proclama con Truá, entonces no es júbilo, es la Truá, el 7 sonidos. Entonces, por eso es lo que se llama la Truá, es el sonido que prevalece, es lo que se llama la final trompeta. Cuando Pablo puso allá en el Nuevo Testamento a la final trompeta, ¿a qué se refiere? Hombre, porque en el día de Yom Teruah se sonaban 3 trompetas. O sea, se sonaban los 2 atzotrot de plata y en el centro había un shofar con boquilla de oro. Entonces tú tenías que soplar y el sonido que prevalecía era el de la teruá. Entonces la final trompeta, ¿qué es? La teruá. Y aquí te está diciendo que la teruá del rey está dentro de él, de Israel. Utroatz melech bo, dice. Pero si aquí va a poner júbilo, quedas como en el aire, ¿no? Se queda como inconexo eso. ¿Cierto? Bien, vamos a otra cita. Bueno, ya lo de números se está prácticamente repitiendo aquí. Vamos a ver, a pasar, por ejemplo, vamos a ir a los salmos, ¿no? Porque aquí hay otros versículos más históricos. Bueno, por ejemplo, en la batalla de Jericó, lo que dice, mira lo que dice el verso 6:5. ¿Puedes leerlo, Javerá, nuevamente? Josué 6:5. Salmo No, a Josué. Josué 6:5, sí. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo. Entonces el pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. Bueno, ahí donde dice, y gritarán con gran voz, no dice gran voz. Dice, hará todo el pueblo una gran truá. O sea, tú te imaginas a todo el pueblo gritando ese sonido fuerte, ¿ya? Eso estoy aquí para que ustedes no se le vayan a reventar los tímpanos. Pero imagínense, pues todo el pueblo haciendo una trovada grande, o sea, gigantesca. Pueden hacerlo, ¿cierto? Pero lo que está haciendo es una trovada, porque está diciendo que la trovada del rey está en él. El pueblo, pues se le dice, vas a hacer una gran trovada. Cuando escuches la voz del shofar, ¿cierto? Dice, cuando el cuerno suele prolongadamente, ahí sí está diciendo así, prolongadamente. Es decir, una tequilla, un sonido largo. Cuando escuche ese sonido prolongado, todo el pueblo va a hacer una gran truá. Fíjate tú, que la señal era que el sonido del shofar sonara largo y luego todo el pueblo hacer una truá. Y dice que entonces caerá la muralla de la ciudad, ¿verdad? Y el pueblo subirá cada uno a su frente. Entonces, ahí está claro que lo que ocurrió y tumbó a las murallas de Jericó fue una gran truá, no una gran voz, como una cosa así que tú te imaginas a tu manera, ¿verdad? Exacto, las mujeres árabes más o menos hacen un sonido así. En el País Vasco existe el irinchi, que también lo he escuchado. Ellas usan una cosa por el estilo. Entonces, vamos a ver otro pasaje por acá. Por ejemplo, fíjense ustedes qué interesante. Mira que en 1 Samuel 4:5 dice que ocurrió que conforme entró el arca de la Brit de Hashem al campamento, todo Israel hizo una gran troa, y dice que se estremeció la tierra. Impresionante, ¿no? Pero aquí dice troa gdolá, una gran troa. Vamos a ver, sin embargo, otra cita que es la que quiero que lleguemos a apreciar. Bueno, se dan cuenta que el profeta Jeremías
aquí también en Isaías, en Ezequiel, en Amós, pero quiero que lleguemos a los Salmos, permítame un segundo. En el libro de los Salmos llegamos, por ejemplo, al versículo... Ah, sí, mire qué interesante esto, ¿verdad? Wow, este me gusta mucho. ¿Qué dice el Salmo 27:6? Salmo 27:6. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Bueno, traducen voces de júbilo y es troá. O sea, tienes aquí, lo tienes metido en la cabeza, la troá. Ya, entonces has traducido alarma, fuertemente, voces de júbilo. No, todo ese concepto lo tienes aquí metido. Y cada vez que suenas una troá, te acuerdas de todas las cosas. Entonces, mira qué hermoso que está diciendo que yo sacrificaré en su tienda, en su tabernáculo, sacrificios de troá. Es decir, por eso es que viene la costumbre de, acuérdense que lo menciona el Evangelio, que habían tomado de mala costumbre que cuando ofrecían un sacrificio sonaba una troá, para que todo el mundo supiera que estabas haciendo un sacrificio. Pero la Torá no está diciendo que tú tengas que sonar una troá cuando hagas un sacrificio. Lo que está diciendo es que lo que vas a sacrificar está conectado con el concepto de la troá. ¿Qué es la troá entonces? Es la voz de Dios. Y eso lo vamos a seguir viendo. Por ejemplo, vamos a ver aquí, por ejemplo, en el Salmo 47:6. Léelo ahí mismo, por favor, Javier. Salmo 47:6. Entonces será levantada mi cabeza No, sobre mis enemigos. no, 47:6. Estás leyendo el anterior. Dice, Dios subió en medio de 47:6 o el 5 puede ser. El 5 dice, Dios ha ascendido entre aclamaciones, el Señor al son de trompeta. Bueno, ahí no dice aclamaciones, dice troá. Y se puede leer en el futuro, Dios subirá en troá, con troá. Y por eso es que la venida de Mashiach se espera con troá, sonido de troá, no se puede traducir. Adonai con voz de shofar, ¿sí ves? Entonces aquí traducen aclamaciones, ya perdiste el hilo de todo lo que traías antes, ¿ya? Si ya no lo relacionas con la caída de Jericó, ya no lo relacionas con la victoria o la venida del rey, ya no lo relacionas con el júbilo, etcétera, se pierde, ¿no? Se pierde. Aquí estás leyendo otra cosa. Entonces, no, en hebreo es la misma palabra. Alá Elohim bitroah, Hashem bekol shofar. Se puede leer, repito, en pasado o en futuro. Dios subirá con troah. Por eso es que Pablo dice con un ángel con trompeta de Dios. ¿Cuál es trompeta de Dios? La troá, es lo que dice aquí. Con troá es lo que va a sonar. ¿Ya? Con trompeta de Dios. Lo que está diciendo que un Elohim, ¿verdad? Dice, subirá Elohim o un Elohim con troá, Adonai, con voz de shofar. Entonces ya te vas conectando un poco más, pero me gusta muchísimo más la que viene. Salmo 89, versículo 16. ¿Qué dice? Este es de los que más me gusta a mí. Salmo 89, 16. ¿Qué dice? Ashrei ha'am yoda'ei truah, Hashem be'or paneicha yahalechun. En tu nombre se regocijan todo el día. El anterior. Dice, feliz el pueblo. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. La voz de júbilo, la truá. Pero literalmente se dice, felicidades hay del pueblo de los conocedores de la truá. Así se llama, así se dice. ¿Ya? Felicidades del pueblo, de los conocedores de la truá. Oh Hashem, en la luz de tu rostro andarán. Entonces, un buen nombre para nosotros como su pueblo es Yodei Truá. Yodei Truá, los conocedores de la Truá. Esto te termina
llevando a entender que la Torah en última es la voz de Dios, es la palabra de Dios. ¿Ya? Porque nosotros conocemos su voz. Dice, los muertos oirán mi voz. Nosotros somos los conocedores de la Torah. Vamos a oír su voz. ¿Cuál es su voz? La Torah. Entonces, por eso la fiesta se llama Zichron Torah, el recuerdo de la Torah. ¿Ok? Y el ser 7 sonidos pueda que tenga alguna relación con lo que hemos hablado en Apocalipsis acerca de los 7 espíritus de Dios que salieron por la tierra, las 7 revelaciones del Cordero, todo eso que hemos explicado, lo digo así a grosso modo, porque son 7 sonidos. Y puede ser que cada sonido es la voz de lo que Dios hizo. ¿Qué nos hizo? Porque Él es el primogénito, ¿verdad? El testigo, el fiel, el que nos lavó, el que nos limpió. Entonces tú tienes las 7 palabras aquí en la cabeza y tomando un poco de aquella tradición también un poco cristiana que habla de las 7 palabras que dijo Mashiach en el madero, también puede ser otro recordatorio que asociemos con los 7 sonidos de la Torah. Una voz es un acto. Por eso nosotros somos los conocedores de la Torah, de las 7 obras, digamos, puntuales que hizo Mashiach aquí. Y en segundo lugar, si lo quieres ya asociar, pues también puedes recordar las 7 palabras que mencionó en el madero, pero es profundo, ¿no? Porque te digo que es como si cada sonido de esos 7 que te toca hacer está evocando una obra que Dios ha hecho. Entonces es maravilloso cuando tú lees Ashrei Ha'am Yod'ei Torah. Somos el pueblo que conoce, de los conocedores de la Torah. Sabemos de qué habla Dios. Sabemos cuáles fueron sus promesas y qué es lo que ha hecho y ha prometido que va a hacer también. ¿Ok? Fíjate qué profundo, ¿no? Pero entonces si tú te quedas solo que en el júbilo, que fuertemente, que el otro, no piensas de esa manera. Y eso es la bondad, digamos, de apelar al texto hebreo y, bueno, saberlo leer también, ¿no? Hay que decirlo. Porque si vas de pronto a un diccionario Strong, lo cual no recomiendo, pues te va a dar lo mismo que dice la Reina Valera. Nunca te va a explicar que es una trova, ¿cierto? Tú buscas el Strong y te pone, sí, grito de júbilo, tal, pero no te va a explicar que son de pronto 7 sonidos que prevalecen en el Yom de Rosh Hashanah, que tiene la asociación con la voz de Dios, que el otro. Esa explicación teológica no te la va a dar un Strong. Prácticamente te vas a poner a pensar igual, ¿cierto? Pero ya cuando tú ves en perspectiva, revisas la escritura, wow, ya la misma escritura te va enseñando cuál es el sentido, la dirección de ese término. Bien, volvamos a nuestro vocabulario que estábamos viendo porque vamos a terminar de explicar lo concerniente a esta cita, ¿no? que estamos tratando. Entonces, después de todo este despliegue de Rosh Hodesh, de Yom Hadin, Yom HaKesed, Yom Teruah, Zichron Teruah, entonces viene el agregado, que pues sale en la Torah también, que es de Rosh Hashanah. Y eso a veces también ha causado uno que otro conflicto o confusión. Porque entonces hay algunos que dicen, no, que eso fue lo inventaron los rabinos y el inicio de año en realidad es en Nisan y en Aviv. No, en realidad en la escritura sí sale la expresión Rosh Hashanah en el libro de Ezequiel, el capítulo 40. Y yo lo expliqué hace poco, pues por el cómputo de los meses y todo lo demás y los eventos que está aludiendo, se sabe que Rosh Hashanah es el inicio de año, ¿no? Cabeza de año. ¿Cuál es la diferencia? Que Nisan es llamado en la Torah Rosh Hodashim, o sea, el principal de los meses. Pero acá se entiende, ¿no? Ese concepto. Rishon Hu LeHodshei Hashanah es primero con relación a los meses del año en cuanto a las citas, pero Rosh Hashanah es el inicio del año tradicional, antiguo, de toda la vida. ¿Qué es lo que vamos a entender nosotros aquí? Voy a borrar esto, espero que si la hayan tomado captura, lo que sea, y lo voy a borrar. 3, 2, 1, se borra. ¿Qué vamos a entender? Vamos a entender lo siguiente. A ver, el año ancestralmente hablando, el año antiguo en las civilizaciones sumeria, acadia, en toda la media luna fértil, estaba clasificado en 2 épocas, básicamente. Voy a colocar aquí con azul. Porque todo giraba en torno a la lluvia. ¿Qué pasa? Que cuando era el otoño, empezaba el otoño, invierno,
pues venían las crecientes, venían las lluvias, etcétera. Así que a partir del otoño se empezaba a experimentar unas cuantas lluvias pequeñas que se iban en aumento hasta el invierno. Pero luego del invierno, cuando ya se iba acabando la lluvia, venía la primavera, ¿ok? Primavera, y después de la primavera el verano, ¿cierto? Verano. Entonces, en todo el mundo antiguo se seguía este patrón, vamos a colocar aquí esto, de tal manera que el año siempre empezaba con el otoño, porque empezaban las crecientes muy tenuamente y se iban incrementando, ¿ok? No es que sea obligatorio ni que se vea que va a llover en el otoño, pero ya, sobre todo, por ejemplo, aquí nos ha pasado que a veces ha llovido en Sukkot, en pleno septiembre y así, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que antiguamente, en primer plano de esto, a esto se llamaba el lloré, que era la lluvia, digamos, la lluvia temprana, ¿cierto? Era aquí en el otoño y el invierno, y el malkosh era lo que quedaba de la lluvia al final, pues, del ciclo, ya cuando entraba la primavera. Yoru malkosh. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios lo que hizo fue partir esto en dos secciones. Entonces, cuando Él pone que en la primavera inicia un año, tenemos una lluvia escuálida, ¿cierto? Y cuando ya dispuso las otras citas que empiezan en el otoño, tirando hacia adelante, cayó la otra lluvia. Entonces el año quedó partido en dos lluvias, ¿cierto? Antes se veía como una sola, un solo periodo de lluvia y un solo periodo de no lluvia. Pero Dios dispuso que entonces hubiese un poquitico de lluvia al principio del año, luego viene la sequía y luego la lluvia abundante. A eso se refiere, fíjense ustedes. Entonces, es allí cuando el profeta Zacarías, el profeta Oseas, Miqueas, etcétera, Amós, comienzan a hablar en este lenguaje. Les voy a mostrar una cita bíblica también, permítame por acá, a ver si nos permite no desviarnos de aquí. Les voy a compartir la pantalla. Vamos a nuestra concordancia, que es algo muy fácil. Ustedes, bueno, lo fácil de acceder, lo un poco complicado es que tienen que saber escribir en hebreo, ¿no? Pero un poquito de entrenamiento ustedes lo pueden hacer. Entonces buscamos la palabra Malkosh, por ejemplo. Vamos a buscarla en los profetas, por ejemplo, aquí. Busquemos Oseas 6.3, por ejemplo. Oseas 6.3. 6.3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor como el alba está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces aquí dice, Benedá venir de faladat et Hashem que shahar nahom motzao, viavo que geshem lanu, que malkosh yore aretz. Ahí lo tienen. Y también sale, por ejemplo, mira qué hermoso esto, en Joel 2.23. Y los hijos de Sión, gócense y alégrense en Hashem vuestro Dios, porque Él dará a ustedes el moré, que sería el maestro para la justicia. Pero algunas versiones, digamos, van a traducir moré no como el maestro de justicia, sino la lluvia, el lloré. Aquí se sugiere que de pronto una confusión. Y hará descender para ustedes lluvia de moré umalkosh en el primero. ¿Ya? Barrishon. Entonces se ha asociado, aquí tenemos Zacarías capítulo 10, ¿verdad? Dice, pregunten de parte de Hashem la lluvia o pidan la lluvia en el tiempo de Malkosh. Hashem está haciendo todos estos lloviznas, ¿no? Y la lluvia del aguacero dará para ellos, para el hombre, la hierba en el campo. Entonces, vemos que también en Job, en Proverbios, hay algo de esto, ¿no? ¿Qué pasa? Que como estamos viéndolo, ¿cierto? La venida de Hashem está didácticamente plasmada en dos tipos de lluvia. El Malkosh, que va con el mes primero, y el Yoré, que va a la final del año. La primera lluvia es pequeña, es tenue, es muy escasa, en cambio la final es abundante. Entonces estamos viendo cómo en Rosh Hashanah no tiene nada que discutir con Aviv o Nisan, porque son dos cosas distintas.
Una cuestión es el inicio del cómputo de los años, que toda la vida fue así, digamos lo que sigue el cómputo de los años normal, y Dios no se metió a reformar el calendario en cuanto al cómputo de los años. Y bueno, que llevan 200 años, bueno, listo, no importa. Lo que quiero es que desde ahora en adelante recuerden que esto está espiritualmente vertido en dos tipos de lluvia. Hay una que va con la primavera, viene el verano y luego el otoño, la lluvia abundante. Y eso lo podemos asociar. La primera lluvia es este mundo, ¿verdad? Con la venida de Mashiach, aquí está el verano, y luego viene pues el mundo venidero. Este mundo de la era mesiánica, porque casualmente la entrega de la Torah se produce en medio del verano, ¿ya? Es muy curioso. Entonces, en este mundo se entrega la Torah, el Ruach HaKodesh, y esperamos con Ruach HaKodesh la venida de nuestro Salvador, el Redentor Yehoshua HaMashiach. Está claro esto, ¿verdad? Entonces, fíjate qué didáctico, ¿no? Y no hay para hacer contienda sobre esa parte, simplemente saber que es un plano educativo muy didáctico, muy pedagógico. Y bueno, hemos hablado de todo un poco, ¿no? Hablando acerca del mes séptimo y la fiesta que se llamaba Rosh Hashanah. Así que voy a volver a recordar lo que habíamos leído. Ya saben, se llama Yom Hadim, Yom HaKesed, Zichron Teruah, Yom Teruah. También se llama, pues, es Rosh Hodesh al mismo tiempo. También se llama Rosh Hashanah. Y no tiene por qué confundirnos eso de ninguna manera. Sabemos que hay un cómputo eh, civil de los años, que Dios no se metió a decir este es el año 1, aquí en adelante es el año 1, porque si hubiera dicho eso, entonces apenas tendríamos 3.000 años en la 3.200 años, porque se entiende que los hijos de Israel salieron en el 1300 antes de Cristo. Entonces tendríamos apenas un calendario que fuera por 3.300 años, un poquito más. Pero como Dios no se metió a meterle un nuevo inicio de año a eso ni nada, ni sabemos cuánto venían de antes, ¿cierto? Entonces, pues no, nos da igual cuántos años vayan o se hayan computado. Los judíos ortodoxos llevan 5.778. La verdad, si el otro día que me puse a sacar cálculos allí, me daba 6.200 y pico. Pero no voy a decir ahora, no, que esto es la verdad. No, porque siempre les invito a que consigan un libro que se llama el Seder Olam Rabbah, que es el cómputo rabínico que se usaba en el siglo I. Y el Seder Olam Rabbah cambia muchas cosas. A veces te explica que el rey fulano de tal era el mismo otro rey, y en la historia universal lo han contado como dos reyes distintos y en realidad era uno solo. Entonces, por eso es que en la tradición judía se dice que pasaron 420 años entre los dos templos y lo otro. Entonces, hay algunas cosas como que no van igual que en la cronología universal, y varias veces ha probado el Seder Olam Rabbah que es mejor que la cronología universal. Eso es donde se vuelve muy, muy, muy interesante el asunto. Ya el libro existe en castellano. Yo creo, no sé si el hermano Julio está por aquí, de México, porque yo sé que él lo había conseguido. Está en castellano. Es un poco costoso, pero bueno, en lo posible no vale la pena. Entonces, pero es un buen libro, ¿no? Es un libro. Ahí está el hermano, ya se reportó. Había escuchado citas primavera y otoño en relación a la vida temprana y tardía. Sí, ahí está el libro, el Seder Olam Rabbah, ese es, el gran orden del universo, la cronología judía. Un libro maravilloso. Hay que, en lo posible, ¿no? Leer. Se va a encontrar, yo estoy traduciéndolo al castellano. Yo lo tengo en hebreo y estoy haciendo mi propia traducción, pero obviamente voy a paso lento. Así que si ya está el libro, pues vayan adelantando allí. Ya después compararemos si alcanzo a terminarlo antes de que me muera o algo, pero ya veremos cómo está la situación. Pero se van a encontrar cosas muy curiosas, ¿no? En el Seder Olam Rabbah van a ver de pronto algunos elementos de Midrash, algunos comentarios, algunas tradiciones que de repente pues como que no encaja o te sorprende un poco, pero bueno, ustedes mantengan ante todo el respeto por lo que está escrito, y ya después pues veremos qué salga de eso. Pero es como la base, es la literatura, para que se den cuenta que no estamos aquí como hablando cosas extrañas o inventadas, sino que hay una base para entender que eso es así, ¿verdad? Entonces con esto hemos llegado al final, Javerín.
Gracias a todos por su atención, por su participación. Saludos a todos los hermanos que se conectaron y bueno, desde ahora Shabbat Shalom para todos. Letraot. Shalom.